Buenas noches amigos, hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy quiero nuevamente compartirles una porción más de la palabra de nuestro Dios, esperando pues que todos ustedes se encuentren pues bien ahí, ¿no? De salud en unión con toda la familia. Desde acá un saludo fraterno a la distancia y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, ¿no? Quiero el día de hoy tomar esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 35, mis amados hermanos. Génesis capítulo 35, los versículos ahí del 1 al 7. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Si usted en casita tiene su Biblia, le invito también que pueda usted abrir ahí la palabra de Dios y poder leer conmigo este pasaje, esta escritura que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras. Repito, la cita bíblica es Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura a la palabra de Dios aquí y la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses, así dieron, a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7 dice: y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bien, mis amados hermanos, acabo de leer esta cita bíblica que ustedes también en casa pueden darle lectura, y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 35, los versículos del 1 al versículo 7. Pueden ustedes abrir su Biblia también ahí y darle lectura a la palabra de Dios. Es importante en estos tiempos que estamos en familia poder meditar, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras y poder estar ahí, ¿verdad?, en este tiempo precioso, escudriñando la palabra de Dios, ¿no?, con toda la familia, compartiendo la palabra del Señor también a los hijos, ¿no?, a los parientes, quienes estén con ustedes, amados hermanos. Hay que aprovechar este momento, esa oportunidad, ¿verdad? Por eso yo aquí les invito a ustedes que puedan también estar atentos con todos en casa para poder meditar juntos en la palabra de Dios. El tema que hoy
quiero compartir con ustedes. Se titula de la siguiente manera, ¿no? A manera de una pregunta, a manera de una interrogante, ¿verdad? Quizás en medio de toda esta situación que estamos pasando, en medio de toda este tiempo que nos ha tocado vivir en estos días, ¿verdad? Aquí no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo está sin duda tenso, está preocupado con esta enfermedad, ¿verdad? Que viene azotando y que viene ya sin duda llevando muchas vidas, ¿verdad? Dejando a muchas familias dolidas, ¿verdad? A muchas personas delicadas, ¿no? En fin, pero en medio de todo ello, mis amigos, hermanos, hay una pregunta importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que debemos de considerar, que debemos de preguntarnos, creo, todos los días de nuestra vida, ¿no? Esa pregunta que dice, ¿qué hacer para poder encontrarnos con Dios? ¿No? ¿Qué hacer para poder encontrarse con Dios? Varias personas conversando conmigo me dicen lo mismo también, ¿no? A veces preguntan, ¿no, pastor? ¿Y qué puedo hacer yo para poder encontrarme con Dios? ¿Y qué puedo hacer yo para conocer el camino de Dios? En fin, hay mucha interrogante con respecto a ello, ¿no? Especialmente de personas que hoy en día han estado lejos del Señor, que han estado apartadas del camino de Dios, ¿no? Personas que cuando uno les predicaba la palabra, por ejemplo, no querían oír, no querían saber nada, ¿no? Digamos, de la palabra del Señor, no querían escuchar, ¿no? Ellos, pero ahora en esta situación en la que vivimos hay mucha necesidad, hay mucha digamos, hambre de la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren tener un encuentro con Dios, que quieren encontrarse con el Señor, porque las personas hoy en día, amigos, se han dado cuenta, ¿verdad?, que este mal que estamos nosotros viendo, que se está dando, no lo va a sacar nadie, no lo va a derrotar nadie. Por más esfuerzo, digamos, que esté haciendo el hombre por encontrar la cura, por encontrar la medicina que pueda combatir todo este mal, ya hasta las mismas autoridades, los presidentes en el mundo se han dado cuenta, ¿no?, que el único que va a poder darnos la victoria y que va a poder vencer y va a poder ganar esta batalla es Dios. Dios es el único que va a derrotar este mal, ¿no? Y por eso las personas ahora quieren tener un encuentro con Dios, pero no saben cómo, tal vez no entienden cómo, ¿no? Muchos incluso han tratado de buscar a Dios de la manera equivocada, han tomado el camino erróneo, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, han seguido el camino de la religiosidad. Muchos creen que a través de la religión van a encontrar a Dios, pero déjeme decirle, amigo, hermano, que las religiones no salvan, que la religión nada más es el esfuerzo que hace el hombre para poder encontrarse con Dios, para poder llegar a Dios. No, ese es un camino equivocado que muchos hombres, que muchas personas han tomado. El creer que estar en una religión ya los va a llevar hacia Dios, ya los va a llevar a tener un encuentro con Dios, y eso no es así, amigo. Aquí la palabra del Señor nos muestra y nos indica, nos enseña en esta noche qué debemos hacer cada uno de nosotros
para poder encontrarnos con Dios, para poder hallarse con Él y tener una comunión íntima y personal, ¿no? Tal como Dios quiere que sea, ¿verdad? A través de su palabra, porque sin duda Dios siempre, amigos y hermanos, Dios siempre desea tener comunión con nosotros, con los seres humanos. Eso es verdad. Dios, ese es el deseo de Dios que tiene en su corazón. Él siempre desea, Él anhela tener comunión con nosotros, los seres humanos. Y aquí en este pasaje que hemos dado lectura de Génesis capítulo 35, los primeros 7 versículos, aquí vemos lo que tenemos nosotros que hacer para poder alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos para poder llegar a tener un encuentro con Él, para poder llegar a encontrarnos con Él y tener una comunión íntima y personal, ¿no? Según, por supuesto, la voluntad de Dios, ¿no? Porque no es según la voluntad nuestra, no es como nosotros querramos encontrarnos con Él, a la manera, a la forma que nosotros pensamos que debemos encontrarnos con Él. No, nos equivocamos y creemos que a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, vamos a llegar a encontrarnos con Dios, porque es una equivocación. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Ella nos indica el camino correcto que debemos tomar, que debemos elegir para encontrarnos con Dios, con nuestro Creador. Y aquí les vamos a dar algunas pautas, según nos enseña este pasaje, de qué debemos hacer o cómo debemos hacer nosotros para encontrarnos con Dios. Le pregunto a usted, amigo que me escucha en esta noche, hermano, tú que estás ahí en casita, ¿deseas encontrarte con Dios? ¿Deseas encontrarte con tu Creador? ¿Deseas encontrarte con el Señor? ¿Deseas tener comunión con Él? ¿Deseas conocerle cómo es Él? Conocer de su amor, experimentar de su gracia, experimentar de su gran poder, ¿no? ¿Deseas eso en realidad? Pues la palabra de Dios aquí nos da las pautas, las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer para nosotros llegar a encontrarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Y la primera dice ahí en el versículo 1, Dios le dice a Jacob, levántate. Miren, note ahí, abra su Biblia, lea conmigo Génesis 35, versículo 1. La indicación de Dios hacia Job es la siguiente. Primeramente le dice, levántate. Y en esta noche, déjame decirte, Dios también te dice a ti, en la condición que te encuentres, en la situación que estés pasando, que también te levantes, que también te pongas de pie, que también no te quedes ahí, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del ciego Bartimeo que nos habla el Nuevo Testamento? Un hombre que dice que estaba sentado junto al camino, extendiendo su mano, pidiendo ahí algo de las personas que pasaban, porque él no podía valerse por sí mismo, no podía trabajar, era ciego de nacimiento, y entonces lo único que podía hacer es pedir, ¿no?, a las demás personas para algo para él poder sobrevivir. Pero dice ahí el pasaje, ustedes lo pueden encontrar en el Nuevo Testamento, la historia de Bartimeo el ciego, en el libro de Juan, dice que mientras Jesús pasaba por ahí, él se llegó a enterar que Jesús Nazareno estaba pasando por ahí, y él se levantó, él se puso de pie, y no solamente se levantó y escuchó, dice ahí, la voz de Dios, sino que empezó a caminar, comenzó a andar hacia donde estaba Jesús y empezó a dar gritos, ¿no? Así como de desesperación. Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. Empezó a clamar hasta que Jesús lo escuchó y mandó a que lo trajeran. Y cuando él estaba ahí frente a Jesús, ya logró su propósito de estar ahí frente a él. Jesús mismo le dice: ¿y qué quieres que haga por ti, hombre? Y él le dice: yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Y Jesús lo sanó. Jesús le dio la vista, Jesús hizo el milagro en su vida. Y él, después de recibir el milagro, lo empezó a seguir al Señor. Lo siguió también, como muchas personas que luego de ser sanados por Jesús decidieron seguirle, decidieron obedecerle, decidieron ir y hacer su voluntad, ¿verdad? Como él, hubieron muchas personas que se levantaron. ¿Se acuerdan ustedes también, por ejemplo, del joven rico, aquel joven de la Biblia que nos narra también en esa parábola, ¿no? Cuyo padre era una persona, pues, que tenía muchos bienes, pero él le pide la herencia a su papá por adelantada, estando él aún con vida, y le dice: Padre, yo quiero los bienes que me corresponden, ¿no? Porque quiero salir de casa, quiero ir a hacer mi propia vida. Y el papá, bueno, le da, ¿no? Cede a su petición, le da a este joven el dinero, todas sus propiedades, y él se va a un lugar lejano, a un pueblo lejos de su ciudad. Ahí malgastó todo su dinero, ahí gastó todo lo que le habían dado, ¿no? En mujeres, en vicios y tantas cosas que nos ofrece hoy en día el mundo, ¿no? Y después, cuando ya se vio en la ruina, cuando ya se vio, digamos, en el fracaso, cuando ya se vio sin nada, empezó él a pensar, empezó a reflexionar, y se decía a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucho de comer, ¿no? Y de vestirse, tienen muchas comodidades. Yo aquí perezco de hambre. Por tanto, ahí viene su reflexión de él. Por tanto, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente hazme como uno de tus jornaleros, como un criado, ¿no? Y dice la Biblia que el padre, movido a misericordia, lo recibió en sus brazos de amor. Corrió hacia donde estaba él, lo abrazó y ordenó para que mataran el becerro más gordo, e hizo una fiesta, porque ese hijo suyo estaba perdido y se había levantado, se había propuesto venir a él, ¿no? Y él lo amó tanto. De la misma manera, amigo, hermano, yo no sé cuál será tu situación, yo no sé cómo estará tu vida, pero hay alguien que te conoce, alguien que nos conoce, y ese es Dios. Y Dios sabe cómo está tu situación. Ahora Él te dice: si tú estás enfermo, si tú estás postrado, si tú estás de repente pasando problemas familiares, si tú estás quizás en un hoyo, ¿no? Como decía el salmista, ¿no? En el hoyo de la desesperación, de la angustia, del temor por todo lo que viene sucediendo ahora, o en cualquier otra situación o circunstancia, el Señor te dice: levántate, levántate. Así le dijo Dios a Jacob. Le dijo Jacob: levántate. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros en esta hora: que nos levantemos, ¿no? Que nos levantemos, porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros, hermanos, amigos, para poder encontrarnos con Dios, para poder llegar a tener una comunión con Él, ¿saben cuál es? Es oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, también obedecer la palabra del Señor, ¿no? Obedecer, oír la palabra de Dios y obedecerla. Aquí el mandato que Dios le daba a Jacob era que se levante. Aquí la orden que Dios nos da a nosotros es de levantarnos, de no quedarnos ahí en el hoyo de la desesperación, de la angustia, del temor, de las enfermedades,
en la situación que estemos pasando, que no nos quedemos ahí, que nos levantemos en el nombre de Jesús, que nos pongamos de pie, ¿no? Que empecemos a caminar, que empecemos a mirar a Dios, porque levantarse demanda estar atento a lo que Dios quiere decirnos. Levantarse demanda estar atentos para poder oír la voz de Dios. Amigos y hermanos, Dios ha venido hablando, ¿no?, de diferentes formas, de diferentes maneras al hombre, desde más antes tiempos antiguos, ¿no? Desde la creación, desde los primeros días del hombre, Dios ha venido hablando a la humanidad. Habló, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablaba al hombre a través de sus profetas. Hablaba, por ejemplo, en el Nuevo Testamento al hombre a través de sus apóstoles. Y habla actualmente a nosotros, las personas también de este entonces, a través de su iglesia. Te habla a ti a través de su iglesia, a través de sus siervos. Y Dios usa incluso muchas formas, muchas maneras de cómo poder transmitir su voz, de cómo hacer llegar su mensaje. Hoy en día tenemos, por ejemplo, las redes sociales, está la radio, la televisión, los medios de comunicación. Dios está usando también para poder hablarte su palabra, para poder hablarte de su amor, para poder hablarte de su gracia, de su misericordia. Y Él te está diciendo, levántate. El levantarse demanda, amigos y hermanos, de que nosotros nos pongamos de pie, de que nosotros estemos dispuestos a poder oír la palabra de Dios, a poder escuchar la palabra de Dios, oír la voz del Señor que te está diciendo en esta hora que te levantes, que te pongas de pie, que reflexiones cómo está tu vida delante de Él, cómo has venido caminando todos estos tiempos, todos estos años, ¿no? De repente viviendo una vida perdida, una vida apartada, una vida alejada del Señor, de repente viviendo una vida desordenada delante de los ojos de Dios, no haciendo cosas que a Dios no le agradan, haciendo cosas que a Dios no le agradaron. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día de gracia, hoy es el momento de escuchar la voz de Dios. Hoy es el tiempo de poder oír su voz, de oír su palabra, de poder estar atento a su voz, de no cerrar los oídos como lo hemos venido haciendo muchas veces, cerrándole los oídos a Dios, no queriendo escuchar la palabra del Señor. Cuando uno le compartía la palabra de Dios a alguien, por ejemplo, antes de que pasara esto, ¿no?, que viene sucediendo en el mundo, la gente no quería oír la palabra de Dios, las personas no querían escuchar de Dios, las personas querían seguir en sus delitos y pecados, querían seguir en sus cosas, en sus vanidades, en sus afanes de la vida, ¿verdad? Pero ahora hay una gran hambre, hay una gran necesidad espiritual de las personas que quieren encontrarse con Dios, de las personas de este mundo que quieren conocer a Dios. Alguien me dijo recién hace poco, ¿no? Pastor, estoy pasando problemas, no me siento bien, siento que ya mi vida se va y ahora necesito de Dios, quiero conocer a Dios, quiero escucharlo a Él, porque esa es la gran necesidad, amigo. Dios está haciendo algo para que tú puedas oírlo, para que tú puedas estar atento, para que no cierres tu corazón, para que ahora abras tus oídos, para que ahora sepas que Él te ama, que Él está interesado en ti, que para Él tú eres importantísimo, que para Él tú eres valioso. Si alguien te despreció, si alguien te dijo que no valías para nada, si alguien de repente te rechazó, si te dejó tu familia, por ejemplo, si tú estás pasando momentos difíciles, Dios te está diciendo, amigo, levántate,
Levántate en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer algo contigo, te dice Dios. Yo quiero transformar tu vida, transformar tu ser. Yo quiero hacer una persona nueva de ti. Eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Porque Él sabe la condición en la que tú te encuentras. Sabe la necesidad que estás teniendo. Sabes cómo está tu corazón. Él sabe. Y Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener un encuentro personal. Que tú puedas conocerlo, cómo es Dios. Cómo es su amor. Cómo es su gracia. Cómo es su misericordia. Cómo es su fidelidad para con nosotros los hombres, ¿no? Por eso el levantarse demanda de eso, de poder estar atentos, oír su voz, saber discernir cuándo es la voz de Dios, porque hasta el diablo, amigos, se disfraza como ángel de luz y muchas veces habla y nos hace creer de que es la voz de Dios. Imagínense, ¿se acuerdan ustedes cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, cuando Dios lo puso con la mujer ahí? Y dice que vino la serpiente, o el enemigo, perdón, disfrazado en una serpiente, y empezó a hablarle a la mujer, empezó a decirle, ¿no? Con que Dios te ha dicho que tú no comas de ese fruto, con que Dios es mentiroso. Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tú vas a ser como Él. ¿No? Así le dijo a Eva, tú vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal, sino que Dios no quiere que tú comas de ese fruto, porque Él no quiere que tú te parezcas a Él. Y Eva se dejó engañar, porque prestó atención, porque prestó su oído para escuchar la voz del enemigo, antes que escuchar la voz de Dios, de su Creador, que le dijo, de todas las frutas, de todos los árboles de este huerto podrás comer, mas de este, le señaló Dios, mas de este árbol que está aquí, tú no lo vas a tocar, ni siquiera vas a mirarlo. Pero Eva escuchó más bien la voz del enemigo. Escuchó, ¿no? La voz del diablo, escuchando la voz del enemigo en nuestras almas, antes que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos estarán así hoy en día? Y por haber escuchado la voz del enemigo, ahora están en la condición en la que se encuentran. De repente enfermos, quizás perdidos, quizás en problemas, en dificultades, ¿no? Pasando momentos difíciles en la vida, por escuchar otra voz que no sea la voz de Dios. Hoy Dios te está hablando. En estos tiempos Dios te está diciendo que tú tienes que saber discernir cuándo es su voz, cuándo es la voz suya, ¿no? Cuándo es la voz de Él. Tienes que estar atento, tienes que levantarte, mi amigo y hermano. No te quedes en esa condición, no te quedes ahí. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te está diciendo, Él está extendiendo su mano sobre ti, porque quiere que tú seas otro, quiere que tú cambies, quiere que tú seas renovado, transformado. Quiere el Señor hacer algo en tu vida. Si eres joven, si eres señorita, si pensaste que ya para ti de repente es demasiado tarde, que nadie te va a poder sacar de ahí donde tú te encuentras, que nadie va a poder hacer algo por ti, te equivocaste. Dios en esta noche quiere tener un encuentro contigo. Dios te quiere levantar. Él por eso está diciendo a través de su palabra, levántate, no te quedes ahí, no te quedes ciego, no te quedes de repente ahí inmóvil, no te quedes ahí destruido, derrotado, fracasado, no te quedes ahí en el problema en el que estás. Levántate ahora mismo en el nombre del Señor Jesús, porque Él quiere hacer algo en tu vida. Dios dice a través de su palabra, si ustedes pueden ir también ahí con sus Biblias, en el libro
en el libro de Apocalipsis, les quiero llevar al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Un pasaje bíblico muy interesante. Dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Miren, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no solamente leen, y no solamente escuchan, sino que además también dice ahí la palabra del Señor, dice, y los que la guardan las cosas que están escritas aquí en este libro sagrado que tenemos, como es la Biblia. Dios quiere, mi amigo, hermano, joven, señorita, tú que estás ahí escuchando la palabra de Dios, que te levantes, que leas la Biblia, que puedas oír su voz y que puedas guardar su palabra, ¿no? Atesorarla en tu corazón para luego también ponerlo en práctica. Porque una de los primeros requisitos para que tú te puedas encontrar con Dios es que tú tienes que oír la voz de Dios, y no solamente oírla, también tienes que estar dispuesto a obedecerla. Tienes que estar dispuesto a obedecerla. ¿Cuántas personas ahora, en estos tiempos que vivimos, están escuchando la palabra de Dios? Están escuchando la voz de Dios. Ahora yo les pregunto, así como están escuchando ahora que hay necesidad, ahora que hay una gran necesidad espiritual, un hambre de la palabra de Dios, ¿estarán dispuestos de aquí que pase todo esto, que termine la cuarentena, que pase ya esto de la enfermedad, de la pandemia, en obedecer la palabra de Dios, en cumplir la palabra del Señor, en guardar la palabra de Dios en su vida y hacerla realidad en sus hechos, en obediencia a Dios, en hacerle caso ahora al Señor? No, porque aquí no solamente se trata de oír la voz de Dios, también Dios demanda obediencia, que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros cumplamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablándonos. Dios siempre está hablándonos. ¿Estamos dispuestos nosotros a escucharle? ¿Estamos dispuestos a poder escuchar su voz de Dios? ¿Cuántas personas han habido que han oído la voz de Dios? En el mundo entero, ¿cuántos habrán escuchado la voz de Dios? Pero ¿cuántos han estado dispuestos a obedecerle? ¿Cuántos han estado dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Quizás no muchos, quizás pocos, ¿no? Pero de esos pocos espero no estés tú en esa lista, no esté yo en esa lista, sino que nosotros sí estemos dispuestos a encontrarnos con Dios, a oír su voz, a obedecer su palabra, a cumplir sus preceptos, sus mandatos, a seguirle siendo fiel, ¿verdad? No solamente en las pruebas, no solamente ahora en estos tiempos difíciles, también de aquí mañana más tarde, cuando ya todo esto pase, cuando podamos reunirnos en la casa de Dios, cuando podamos ir a alabar al Señor, a exaltar su nombre, a cantarle, a escuchar más su palabra, aprendiendo más de Él, para que ahí también lleguemos y estemos, hermanos, edificándonos y Dios siga hablándonos y renovándonos. Otro de los requisitos que quiero mencionar aquí, que el Señor le dice a Jacob en este libro estamos en el libro de Génesis. Regresamos a Génesis en el capítulo 35, en los primeros 7 versículos. Estoy leyendo el versículo 1. Solamente he leído la primera parte, y donde hay mucho que aprender. Miren, porque Dios, ¿qué le dice a Jacob? ¿Qué le dice? ¿Ya viste lo que dice ahí la Biblia? Dice, levántate. Dios le dice a Jacob, levántate. Y lo mismo te dice a ti en esta noche. Amigo, tú que estás postrado ahí en esa cama, en tu lecho de dolor,
en el hospital donde me estés escuchando, en tu casa, en la posta médica, ahí donde estás, el Señor te dice, levántate en el nombre de Jesús, ten fe, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él va a hacer un milagro en tu vida, tú vas a ser un siervo y una sierva del Señor, ¿verdad? Y también ahí Dios dice, y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces dice el versículo 2 que Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Miren lo que Jacob le dice a su familia y a todos los que con él estaban. Note aquí, dice el versículo 2 ahí, en la parte B, dice, quitar los dioses ajenos. Subraye eso ahí, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, ¿no? Y mudar vuestros vestidos. Quiero resaltar esto, mi amigo y hermano que me estás escuchando en esta noche, porque hoy en día hay muchas personas que tienen otros dioses con D minúscula, ¿no? Que tienen otros dioses, ¿no? Que tienen en sus casas a otros dioses, ¿no? Que no es el Dios verdadero que nosotros adoramos, que no es el Dios de los ejércitos, que no es el Dios de Israel, que no es el dueño de nuestras vidas, no, sino es a otros dioses, es decir, tienen imágenes, tienen tienen, digamos, objetos, tienen cosas que representan que para ellos representan a Dios, ¿no? Y ellos adoran, ¿no? Y aquí la palabra del Señor es bien clara cuando dice, levántate y quita esos dioses que tienes ahí en tu hogar, que tienes ahí en tu familia, esos dioses que no te escuchan, esos dioses que no hablan, esos dioses que no pueden tocarte, esos dioses que no pueden caminar contigo, que no pueden hacer nada por ti, esos dioses a quienes a ti te engañaron para que tú adoraras, para que tú sirvieras, para que tú siguieras, para que tú los tomes como Dios. Y aunque la gente hoy en día diga, no es que solamente los veneramos, no se trata de eso, porque venerar es adorar también, ¿no? Y eso Dios rechaza, eso Dios aborrece. El salmista escribe en el Salmos 115 y es bien clara, ¿no? La palabra del Señor. Yo quiero llevarte ahí también, porque sé que hay amigos que me están escuchando que aún todavía no han congregado en una iglesia, no han asistido a una congregación, que todavía no son cristianos evangélicos, ¿no? Amigos que todavía siguen, ¿no? De repente esa enseñanza errónea, ¿no? Y dice la palabra de Dios, es clara. Yo quiero llevarte al Salmo 115. El salmista escribía ahí y decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y dice el versículo 3, léelo ahí en tu Biblia también, el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, pues tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos, dice el versículo 8, y semejantes a ellos son los que los hacen. Amigo
Y hermano, déjame decirte algo. A estos dioses que decía el salmista aquí, los mismos hombres los han hecho, ¿no? Los han construido y les han engañado a los hombres para que puedan adorarlos. Pero al Dios verdadero, al Dios que servimos, al Dios que adoramos, el Dios que te está diciendo en esta hora que tienes que levantarte, que vengas y tengas un encuentro personal con Él. A Él no lo hizo el hombre, a Él no lo hizo el hombre, sino que Él hizo al hombre. Y a Él no lo puede cargar el hombre, sino que Él carga más bien al hombre en sus brazos de amor y nos carga con cuidado para que no caigamos, para que no tropecemos, para que no nos hagamos daño. No, ese Dios verdadero es al Dios a quien sí tenemos que servir, a quien sí tenemos que adorar, no a los dioses falsos. La Biblia dice, quita los dioses falsos que tienes ahí en tu casa. Yo no sé si tendrás todavía un San Martincito, digamos qué sé yo, un San Pedro, un San Carlos, no sé. El Dios que tú tengas ahí, esa imagen, ese cuadro, sácalo. Sácalo, porque en lugar de traerte bendición a tu hogar, bendición a tu familia, estás trayendo maldición. Eso Dios aborrece. ¿Por qué muchas veces las familias viven, digamos, mal? ¿Por qué muchas veces los hogares viven mal? ¿Por qué muchas veces en la casa pasa algo de repente? ¿Por qué muchas veces tú te preguntas, ¿y por qué vivo así de esa manera? ¿Y por qué no me va bien? ¿Y por qué me pasa esto, lo otro? Hazte la pregunta. Mira qué tienes a tu alrededor. De repente tienes un Dios. De repente tienes un cuadro, una imagen ahí, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús. De repente tienes una imagen de una virgen, ¿no? Algo que tú dices, este es Dios, yo lo adoro y me echo la bendición y me inclino ante ello. Sácalo de ahí, porque te está trayendo maldición a tu vida. Porque en lugar de bendecirte, más bien está trayendo males a tu familia. Está trayendo cosa mala, porque eso es aborrecimiento delante de Dios. Dios aborrece eso. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ni las honrarás. Dios es un Dios celoso, mi amigo y hermano. Él no comparte, déjame decirte esto, Dios no comparte su adoración, ¿no?, con otras personas. Él no quiere que sus hijos adoren a otros dioses. Él solamente quiere que lo adores a Él, que lo sirvas a Él, que te inclines a Él. Y otro de los requisitos que Dios dice para que tú puedas tener un encuentro personal con Él es ese. Tú tienes que renunciar a la idolatría. Tú tienes que quitar los dioses falsos que hayan a tu alrededor, que hayan en tu vida. Y no solamente hablando de imágenes, mi amigo y hermano, hablando también muchas veces de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar antes que Dios? ¿Qué es lo que hemos puesto en nuestra vida en primer lugar antes que Dios? Porque de repente hemos puesto a nuestra familia. De repente está nuestro trabajo, de repente está algún artista de la televisión, a alguien de repente en especial, qué sé yo. Sácalo de ahí de tu vida, porque ese lugar, ese primer lugar le debe corresponder a Dios. Dios debe ser el centro de tu vida, Dios debe estar en el primer lugar en tu corazón. A Dios tienes que tú adorar, solamente a Él. La ordenanza es: quita los dioses ajenos que tienes delante de Él. Y esto es limpieza, mi amigo y hermano. Esto es limpieza. Quitar las imágenes hidrolácticas. Todo lo que es quizás en tu vida más importante que Dios. O todo lo que te lleve también a la idolatría. Todo lo que te lleve a quitarle el primer lugar a Dios, ¿no? Pero ten cuidado de algo también.
Ten cuidado de repente de quitar esos dioses y ponerte tú ahí en ese lugar, como muchas personas lo han hecho, que han quitado los dioses ajenos delante de ellos, pero ellos se han puesto ahí en ese lugar. Mil disculpas que ha habido una interferencia por ahí, una llamada telefónica, ¿ya? Como estaba diciendo, Dios dice, quitemos los dioses que hay delante de nosotros. Pero cuidado, nosotros nos pongamos en el lugar de ellos. Cuidado, nosotros nos estemos poniendo en el lugar de esos dioses falsos, esos dioses que tienen oídos, que no nos escuchan, que no nos pueden ver. Cuidado, porque saben que hoy en día muchas personas tienen otro tipo de dioses también, que son, como dije, muchas veces artistas de la televisión, de repente del deporte, ¿no? Y tengamos mucho cuidado con ello. O también de repente nosotros nos estamos poniendo en el lugar de ellos, porque hay gente que se considera incluso Dios. Ustedes han escuchado hablar de este famoso jugador, ¿verdad? Que muchos de ellos cuando éramos niños nos hemos querido hasta parecer a él. ¿No? ¿Quién de nosotros cuando ha sido niño no ha querido decir, yo quiero ser como Maradona, yo quiero hacer las jugadas de él, los goles que él hace, y hasta lo imitábamos y todo ello? Ahora, ¿cómo el mundo lo ve a este hombre? Y dicen, la mano de Dios, le dicen, ahí está Dios. Lo figuran como Dios a este hombre. Es un ser humano como nosotros, es una persona de carne y hueso como nosotros. No puede ser Dios, no es Dios. Igual nosotros tampoco podemos ser Él. Por eso hay que tener mucho cuidado. Acá, cuando la Biblia nos dice que quitemos los dioses que hay delante de nosotros, nos está hablando de limpieza. Nos está hablando de que limpiemos nuestra vida de todo aquello que estorbe nuestra relación íntima y personal con Dios, de todo aquello que esté ocupando el primer lugar que le debe corresponder a Dios en nuestra vida, de todas aquellas imágenes que nosotros tengamos en casa y que las estemos adorando en representación de Dios, porque eso es maldición para la familia, eso es maldición para nuestra propia vida también. Eso a Dios aborrece, eso a Dios le molesta, eso Dios no quiere que sus hijos hagamos. No, eso para Dios, Dios detesta eso, es algo terrible, no, que sus hijos practiquen la idolatría, que sus hijos tengan dioses falsos, que sus hijos miren a otros dioses que no sea Él, y que le robemos la adoración a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra de parte de nosotros, sus hijos, que solamente le sirvamos. Entonces, seguimos ahí. ¿Qué hacer para poder nosotros encontrarnos con Dios? En primer lugar, voy a repetir, debemos oír la voz de Dios y debemos obedecerla. En segundo lugar, he dicho, debemos renunciar a la idolatría. Y hay un tercer punto, un tercer requisito que te quiero compartir para que tú puedas tener y yo también un encuentro con Dios, para poder encontrarnos con Dios. Tenemos que subir a un encuentro con Él. Tenemos que subir a un encuentro con Dios. Dios le dice a Jacob, miren, Dios le dice a Jacob ahí en los siguientes versículos, estamos en Génesis estamos en el capítulo 35 para que no perdamos la hilación de este mensaje. Génesis capítulo 35, los primeros 7 versículos, Dios hablando aquí con Jacob, le empieza diciendo, levántate Jacob, sube a Betel y quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob después le dice a su familia y a todos los que estaban con él, que se levanten y que quiten los dioses ajenos que había entre ellos, y que limpien sus vestidos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, limpiarnos, no purificarnos, decirle, Señor, lávame más y más,
con tu espíritu, con tu sangre preciosa, renueva mi vida. Tenemos que decirlo eso a Dios, que Él sea quien nos esté limpiando, nos esté alabando. Porque Dios también dice, y luego dice el versículo 3, le dice Job a su familia, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. El tercer requisito que quiero mencionar aquí entonces para poder encontrarnos nosotros con Dios es que nosotros podamos subir a tener un encuentro con Dios. Yo te pregunto, ¿estás tú llegando a tener un encuentro personal con Dios día a día? ¿Estás tú orando a Dios? ¿Estás ahí leyendo la palabra? ¿Estás teniendo tiempos hermosos, especiales con el Señor en tu vida? ¿Estás reuniéndote con tu familia para poder meditar en su palabra? Para poder un momento ahí poder compartirle la palabra de Dios a tus hijos, para poder orar con ellos, para poder hablarles de Cristo, para poder ahí pasar un tiempo de comunión con el Señor. Sube ahí al encuentro con Dios, sube a tu Betel. De repente ahorita no puedes ir a la casa de Dios, ahorita no podemos ir al templo, no podemos ir a nuestro Betel, que es la casa de Dios, no podemos reunirnos con los hermanos, pero haz tu Betel ahí donde tú estás. Haz tu Betel, haz tu casa de oración ahí donde te encuentras con tus hijos. Reúneles a ellos en tu sala, en su habitación, donde tú creas conveniente, donde nadie va a interrumpirlos, donde ustedes puedan orar al Dios del cielo, donde puedan ustedes clamar al Señor, al Rey de Reyes, y puedan ahí pasar un tiempo especial con Él. Y puedan conversar con Dios, oír la voz de Dios. Dios va a hablar a sus vidas, Dios va a bendecir sus vidas, va a fortalecerlos, Dios va a hacer algo ahí con ustedes como familia. Dios va a bendecirlos porque esa es la demanda de Dios. Dios no solamente te dice que escuches su voz, que le obedezcas, no solamente te dice que renuncies a la idolatría. ¿Está alguno, decía Santiago, entre nosotros afligido? Haga alabanza, no cante alabanza. No, Dios está, hermano y amigo, que tú tengas un encuentro personal con Él. Dios está hablándote en esta noche para que tú comiences a tener un encuentro personal con Él, para que te levantes, para que puedas conocerle tal como Él es, conocer de su amor, conocer de su gracia, conocer de su fidelidad, de su misericordia, porque la fidelidad de Dios es grande, porque el amor de Dios es inmenso. Sube ahí al encuentro con Dios, sube a tu Betel, acude a la presencia de Dios, porque esto implica, hermano y amigo, obediencia. Esto implica obedecer a Dios. Dios quiere que tú le obedezcas subiendo a tener ahí un tiempo de comunión con Él. Acudir a la presencia de Dios para también hacer sacrificio, entrega, rendición. O sea, un reconocimiento ahí de las grandezas de Dios. Un reconocimiento ahí de los favores y las misericordias de Dios que tiene para contigo, que tiene para con tu familia, que tiene en nuestro diario vivir, no día a día, porque su gracia nos sostiene, su espíritu nos fortalece, su amor nos está bendiciendo, nos está abrazando, nos está guardando, nos está cuidando de este mal, de esta pandemia en la que vivimos, de esta situación difícil que está pasando el país, ¿no? Y está proveyendo Dios. Gracias a Él tú tienes para comer, tú tienes hoy en día para sostenerte de alguna otra manera. Y Él va a seguir proveyéndote. Pero ven a tu Betel, ven a tu encuentro personal con Él.
Sube ahí a tu altar, haz un sacrificio, ahí haz una promesa al Señor, haz un pacto con Él, háblale a Dios, conversa con Él. Él quiere tener un encuentro contigo, mi amigo y hermano. Él quiere tener un encuentro especial en tu vida. Él quiere tener un encuentro maravilloso ahí contigo. Y por último, estamos llamados a poder vivir en las alturas espirituales que Dios quiere que tengamos nosotros para tener ese encuentro personal con Él. Y también nos pide Dios que nos presentemos ante Él en sacrificio vivo. Dice la palabra de Dios ahí, el versículo 7. Dios le dice ahí a Jacob: quédate allí y edifica allí un altar. No, haz un altar. Y dice que y llamó al lugar Jacob, y Jacob le llamó a ese lugar el Betel. ¿Por qué le llamó así Jacob a ese lugar? Porque dice ahí la palabra de Dios que allí él había tenido un encuentro con Dios. Ahí Dios se le había aparecido cuando él huía de su hermano. Dios, mi amigo y hermano, quiere tener un encuentro personal contigo. Dios también quiere que tú te quedes ahí donde estás, en tu altar, en su presencia, que puedas ahí vivir en la presencia de Dios, que puedas ahí ser siempre controlado, ¿no?, por su Espíritu Santo, fortalecido por su Espíritu Santo, lleno de su amor, lleno de su gracia, de su misericordia, que seas tú restaurado, que puedas ser tú santificado, que puedas tú ahí experimentar de su gracia eterna, de su amor infinito, de su encuentro personal con Él. Ese es el llamado que ese es el llamado que Dios te está haciendo. Vivir en la presencia de Dios, pero también poderle transmitir a otros la presencia de Dios que está en nuestra vida y que otros puedan también ser tocados, ser llamados por Dios para que vengan al encuentro personal con Él. Déjame decirte que debemos procurar vivir, ¿no?, mantenernos en el nivel espiritual que Dios quiere que tengamos y que quizás ya hemos alcanzado. Pero si aún no lo has logrado, Dios te está haciendo la invitación hoy en día para que tú tengas un encuentro personal con Él. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un encuentro personal con Dios? ¿Quieres tener un encuentro personal con el Señor en tu vida? Quizás tú aún todavía no has tenido un encuentro personal con Dios en tu corazón. Quizás aún no has tenido un encuentro personal con Dios en tu vida. El Señor te dice en esta noche, mi amigo y hermano, yo quiero que tú tengas un encuentro personal conmigo. Yo te amo, dice el Señor. Yo te amo. Tú eres importante para mí. Tú eres valioso. Tú eres valiosa. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere transformar tu ser. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú vengas a Él, al encuentro con Él, al encuentro con tu Señor, con tu Creador, con tu Salvador. Por eso no dejes pasar esa oportunidad. No desperdicies esa oportunidad, esa invitación que Dios te hace, mi amigo, mi hermano, de conocerle, de tener un encuentro con Él, de poder sentir su presencia en tu vida, en tu corazón, ahí en medio de tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en tu hogar. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos en una situación muy difícil, sin duda, para muchos, ¿verdad? No hay trabajos, hay muchas necesidades, ¿no? Hay muchos enfermos, muchos adoloridos, muchas personas preocupadas, muchas personas atemorizadas. El mundo gime de dolor, el mundo llora. Las personas mismas, las autoridades, lo decía antes, presidentes han llegado a reconocer que no pueden ellos solos ganar esta batalla.
si no es con Dios. El presidente mismo nuestro del Perú lo dijo, el presidente Vizcarra, dijo que tenemos que orar a Dios, ¿no? Dijo que teníamos que orar al Señor. Tenemos que orar a Dios, amigos. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Yo te invito, si tú aún todavía no has tenido un encuentro con Dios, yo te animo a que tengas un encuentro con Dios, con tu Creador, que ya dejes todos esos dioses falsos. Te engañaron que esos te iban a salvar. Te engañaron que esos te iban a llevar a Dios. Te engañaron cuando te dijeron que ellos eran Dios, porque no son Dios, ¿no? Porque no es el Dios verdadero. El Dios verdadero quiere que tú le adores y le busques en espíritu y en verdad, porque Él es así, amigo y hermano. Quizás tú no lo vas a poder ver en persona ahorita de carne y hueso, ¿no? Pero lo vas a sentir en tu corazón. Vas a sentir su presencia porque Él está ahí donde tú estás, ahí postrado en tu cama, donde te encuentras, ahí en tu casa. Él está contigo. Él está a tu alrededor. Él está tocando tu corazón. Él quiere que tú le recibas a Jesucristo como tu Salvador personal. Él quiere que tú abras la puerta de tu corazón. Él quiere abrazarte. Él quiere bendecirte. Él quiere darte salvación. Quiere darte vida eterna. ¿Quieres hacer una oración conmigo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres tener un encuentro personal con Dios? Ya te dimos los pasos y te los voy a volver a repetir para que no te olvides. Para que tengas un encuentro personal con Dios, amigo y hermano, tienes que oír la voz de Dios, tienes que obedecerle al Señor, estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Tienes que renunciar a la idolatría y a todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Tienes también que subir al encuentro con Dios. Tienes que empezar a tener comunión con Él, a leer su palabra, a orar, a conversar con Dios. Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder en Jeremías 33:3. Él dice, al que a mí viene yo no le echo fuera, ¿no? Él viene y Él dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él lo hará, ¿no? Y además, por último, hemos dicho que Dios quiere que nos presentemos ante Él en un sacrificio vivo, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en los primeros versículos. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. El culto racional es la adoración que tú le estás dando a Dios. ¿De qué forma? Si le estás dando una adoración sincera, una adoración verdadera o una adoración a medias, una adoración por ahí, ¿no? Dios no quiere ese tipo de adoración. Dios quiere un sacrificio vivo, un real, santo. Ahora que estás con vida, que tengas un encuentro personal con Dios. No mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana tú ya no vas a poder de repente respirar, no vas a poder hablar para decirle Dios perdona mis pecados, para poder ir a la casa de Dios a adorarle. Mañana ya no vas a poder hacerlo. Mañana de repente ya vas a estar, qué sé yo, no vas a estar en este mundo, vas a estar de repente bajo tierra ya. Mañana va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo que Dios nos está dando oportunidad. Todavía respiramos, todavía tenemos vida, todavía nos está dando Dios oportunidad. Todavía Dios está hablándote a través de sus siervos, a través de estos medios de comunicación. Te está hablando de muchas formas, de muchas maneras. ¿De qué otra forma quieres que Dios te hable? ¿A través de un terremoto? ¿A través de un sismo? ¿A través de un tsunami? ¿A través de qué sé yo, de un problema, de una dificultad? No esperes eso, mi amigo y hermano.
Ahora tienes que escuchar la voz de Dios y obedecerle. Ahora tienes que seguirle. Ahora tienes que estar dispuesto. El salmista decía: yo he propuesto estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y habitar en su santo templo. ¿Cuánto vamos a hacer a Dios esa misma promesa? De decirle: Señor, después que pase todo este mal, después que acabe todo esto de la cuarentena, yo voy a empezar a buscarte. Yo voy a empezar a congregar en tu casa de oración. Yo voy a ir a escuchar tu voz. Quiero hacer una oración contigo. Quiero clamar a Dios ahí por tu vida. De repente estás pasando una necesidad. Puedes escribirla. Puedes enviar un mensaje. Quiero orar por ti, por tu petición que puedas hacer, tu necesidad que estés pasando. Si estás enfermo, envíame ahí un mensaje, el nombre, ¿no?, de la persona que está delicada de salud. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero dejarte ese mensaje para que tú puedas reflexionar y puedas ahí, amigo y hermano, de alguna manera estar cada día meditando en la palabra de Dios. Agradezco a las personas que han estado acompañándome el día de hoy. Son muchas las personas que me han estado acompañando, escuchando la palabra de Dios. Quiero rápidamente saludarles mientras doy unos minutos para ver si alguien de ustedes por ahí tiene una petición de oración. Puede enviarla antes que comience a orar para tenerla en cuenta, ¿sí? Saludo ahí a mi hermana Karin Zapata, que está escuchándonos y ha estado siguiendo también esta predicación. Que Dios le bendiga, mi hermana. Saludos por ahí a mi hermano Rudy Quevedo, su esposa Graciela, mi familia que están aquí en casa escuchándonos, la familia Quevedo Nole, el hermano Walter Díaz. Un saludo, mi hermano Walter, también para usted. Dios le bendiga a usted, a su familia. Saludos para mi hermana Roxana por ahí, allá en la ciudad de Bagua Grande. Para Bexabé de Lama Peña. Saludos, Bexa. Dios te bendiga, amiga. ¿No? Sigamos adelante sirviendo a Dios, orando al Señor. Saludos a tus padres por ahí, a mi hermano Gerardo, su esposa. Quiero saludar también a mi hermana Fanny de los Milagros Lazo Gallo. Que Dios le bendiga, hermana Fanny. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia, la familia Lazo Gallo. Quiero saludar a mi hermano, el pastor Carlos Quevedo también. Dios le bendiga, pastor, a su esposa Reina, y a sus hijos también, mis sobrinos que están ahí, Josías, Yair, con ellos. Dios les bendiga. Quiero saludar por aquí también a Joily, ¿no? Joily Aisteru. Bueno, es un nombre medio, como yo le dije a la hermana, un nombre medio chino, ¿no?, que ella tiene. Un saludo para usted, hermana Joily. Bendiciones. Para nuestro hermano Elder Rodríguez. Saludos también a nuestro hermano Elder Rodríguez, el pastor Elder Rodríguez, también de la iglesia pentecostal del Perú, ¿verdad? Pastor Elder Rodríguez Guevara. Muchas bendiciones para mi hermano y amigo Duber Zapata, acá en la ciudad de Sullana, ahí en el asentamiento humano 9 de octubre. Dios te bendiga, a tu hijita también y a toda tu familia. A mi hermano José Jiménez también, Josecito, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti, para tu niña, para tu esposa, para toda tu familia. Mi hermano Pedro Mosqueda, ¿no? Ahí está mi hermano Pedrito Mosqueda Castañeda. Dios le bendiga a mi hermano Pedro. El Señor le bendiga grandemente. Para Alba Flores Chamba también, una jovencita de la iglesia del Nazareno Central. Dios te bendiga, amiga Alba. Muchas bendiciones para ti, para tu familia. Espero estén bien, bendiciéndoles grandemente y cuidándoles en estos tiempos que estamos pasando. Quiero saludar a Nayeri Chávez Gutiérrez, mi amiga Nayeri, desde Monterón, aquí en
Monterón, Sullana, también de la provincia de Sullana, que nos está por ahí acompañando también en este tiempo. Gracias a Nayeri, muchas bendiciones, que Dios te cuide, te guarde, siga bendiciéndote a ti y a tu familia también. A mi amigo Bleiman Bardales Bautista, ¿no? Mi promoción de ahí de la ciudad de Bagua Grande. Él también está escuchándonos. Bleiman, un abrazo desde aquí, promoción. Saludos para toda tu familia, tu esposa. Veo que ya tienes tu hijito, ¿no? Que Dios lo bendiga grandemente. Muchas bendiciones para él. Él es también un hermano en Cristo de la iglesia bautista, si no me equivoco, ¿verdad, Bleiman? A ver si me confirma si bautista o adventista, ya se me olvidó. Pero él es cristiano, también conocedor de las cosas de Dios. Ha mandado un mensajito por acá, dice: bien promo, predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga, muchas gracias. Tus oraciones también por ahí, varón. También a Fiorella García León. Saludos a mi amiga Fiorella García León. Dios le bendiga. Para ti, para toda tu familia también, que sigas adelante. Dios te bendiga grandemente y te cuide, te guarde. Para mi hermano y amigo, para el amigo Esteban Segura, que está también ahí con nosotros desde la ciudad de Bagua Capital, ¿verdad? Me enteré que están ahora por Bagua Capital viviendo. Un saludo para usted, amigo, hermano, como siempre yo le digo, porque él también es un conocedor de las cosas de Dios, una persona que también conocí allá en Bagua Grande, en un parque, ¿no?, de Aramango, donde pastoreé, y fue un gran amigo en ese tiempo cuando estuve por allá. Él, su familia, pues para mí fueron como una familia más, y yo les agradezco desde acá grandemente por ese cariño, ese aprecio que tuvieron con mi persona. Muchas gracias. Para su esposa América, para sus hijos Lucy, Cari, que Dios los bendiga. Y Dani, si están por ahí, Edwin también, estoy orando por ustedes. También para, a ver, por acá, allá Fiorella García ya está. Andrés Espil, mi promoción del seminario, Pastor Andrés Espil. Dios te bendiga, mi amigo y hermano, muchas bendiciones. Dice: Dios te bendiga, amigo, adelante en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Muchas gracias, Andrés, un abrazo acá a la distancia, años que no nos vemos, espero que pronto podamos encontrarnos nuevamente, ¿no? Que Dios te bendiga, saludos para tu esposa y toda tu familia. Dios siga guardándoles y ustedes también adelante, pues, ¿no? Saludos para Flores Milo Guerrero, un pastor también que está allá por Moyobamba, ¿no? Por Nuevo Cajamarca. Dios te bendiga, Flores Milo, a todos los hermanos en Cristo allá de esa zona. Para tu esposa, muchas bendiciones. Que Dios siga guardando de ustedes. Quiero saludar a Miguel Heredia también, amigo. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, los hermanos de Monterón, para mi amigo y hermano el pastor Bartolomé Aurelio Álvaro Guamani, ¿no? Muchas bendiciones, varón. Nos conocimos en Nuevo Ayacucho, desde ahí nació la amistad. Y es un siervo de Dios también que va por diferentes lugares como Cusco y toda esa parte sur predicando la palabra de Dios. Tus oraciones, varón, muchas bendiciones. Saludos para Bexy, Rosemary, Donairi, ¿no? Una hermana de allá de Pisco. Muchas bendiciones, mi hermana, para usted, para su familia. Dios me le siga bendiciendo, cuidando y guardando grandemente. Saludos para la radioemisora, ¿verdad? Donde estuvimos también trabajando, laborando un buen tiempo, ¿no? Si no me equivoco, 5 años compartiendo la palabra de Dios ahí, haciendo también programas. Gracias a las puertas que me abriera el pastor Armando Quispe Segura, a quien le mando un abrazo desde acá, para él, para su esposa, mi hermana Juanita, para sus hijos Lali, Eli, ¿no? Para Lady,
y para todos los que trabajan en Radio Voz Celestial, ¿no? La señal de paz y amor en los 100.7 allá en la ciudad de Bagua Grande. Saludos, bendiciones, Pastor Quevedo. Muy bien, gracias. Para Manuel Chávez Purizaca, dice, gracias por compartir siempre la palabra de Dios. Bendiciones. Un abrazo, Manuel, Dios te bendiga. Seguimos orando por ti. Muy bien. Karin Zapata Criollo, Héctor Palomino. Saludos para el pastor y amigo también Héctor Palomino Pampas, un hermano allá en la fe en el centro poblado de Nuevo Ayacucho. Dios te bendiga, varón. Sigo orando por ustedes, por la iglesia pentecostal del Perú allá, por los hermanos de Nuevo Ayacucho, donde tuve la oportunidad también de estar pastoreando 2 años allá en ese lugar, por los hermanos de la iglesia presbiteriana y por toda la familia cristiana que está allá en ese lindo lugar. Saludos para usted, hermano, para su familia, hermano Héctor, y para su esposa, su niña y todos por ahí, ¿no? Muy bien, para Yuliño Montalbán por ahí, que está también escuchándonos. Muchas bendiciones, pastor, dice. Gracias, Yuliño, Dios te bendiga. Lali Montenegro también, Dios te bendiga. Lali, muchas bendiciones. Bueno, todos los hermanos que han estado ahí conectados, escuchando pues en esta hora la palabra de Dios. Un abrazo acá desde la provincia de Sullana. Los tengo en mis oraciones. Espero que ustedes a mí también. Voy a terminar este tiempo con una oración y quiero orar por todos ustedes, por supuesto, y por todo el Perú, ¿no? Oremos, acompáñenme a orar. Ustedes también, hermanos, cierren sus ojos, tengamos un tiempo de oración. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y si usted, como repito, amigo, quiere tener un encuentro con Dios ahí, haga una oración. Repita conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta noche he sentido que tú has hablado a mi vida y que tú me estás invitando a tener un encuentro personal contigo. Por eso ahora, Señor, yo te pido de todo corazón que perdones todos mis pecados, todas las faltas que he cometido, y que puedas limpiar mi corazón con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Que puedas darme la oportunidad, Señor, pues me arrepiento de mis pecados. Quiero en esta hora tener un encuentro personal contigo. Señor, ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, para que desde ahora yo viva una vida que a ti te agrade. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, por perdonar mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por todos ustedes, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que me diste de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, estar aquí en directo, llegando a muchos hogares, a muchas personas, Señor, que tu palabra quede ahí grabada y sembrada en sus corazones. Hemos enseñado cómo poder encontrarnos contigo, cómo poder tener un encuentro personal contigo, mi Dios. Ayúdanos cada día a oír tu palabra y a estar dispuestos a obedecerla. Ayúdanos también a quitar todo aquello que sea idolatría, Señor, que nos impida darte a ti el primer lugar. Ayúdanos, Dios, a subir cada día a un encuentro personal contigo y a presentarnos delante de ti en un sacrificio vivo, agradable, mi Dios, a ti. Padre, ayuda a todas las personas que están ahí en casita, Señor, que han escuchado tu palabra. Bendícelas, pon tu mano poderosa sobre ellos, cúbrelos con tu sangre preciosa, guárdales de todo este mal, mi Dios, que viene azotando al mundo entero, que viene cobrando ya muchas vidas, Señor. Líbralos, Padre, líbralos de toda enfermedad, de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús.
Cuida nuestra familia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cuida a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos que están ahí, Señor, por medio de este canal, este medio de comunicación, escuchando tu palabra. Dios, bendícelos, guárdalos. Yo los dejo en tus benditas manos y te pido tu bendición especial para ellos. También a los que estén postrados en su cama, en su lecho de dolor, en una clínica, en un hospital, en casita, Señor, con algún dolor, algún malestar, mi Dios. Aquellas personas que estén pasando los síntomas, Señor, de esta enfermedad, que estén, Señor, contagiados con este mal, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Tú tienes poder, Señor, para poder sanarlos, oh Dios, para poder darles una oportunidad más de vida, Señor, que ellos puedan levantarse en el nombre de Jesús, levantarse sanos, Padre, para tu gloria y tu honra, y dean testimonio, mi Dios, dean fe, Señor, del milagro que tú has hecho en sus vidas, que tú vas a hacer en sus vidas, Señor, que tú vas a hacer en ellos, Padre, ahí donde se encuentran, mi Dios. Ten misericordia, ten compasión, Señor. Oro por todas las personas, mi Dios, por la familia de mi hermana Palmira, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, por Hugo, Señor Estrada, por Fernanda, Señor, su mamá. Padre, por todas las personas, Señor, que están pasando momentos, Señor, difíciles, oh Dios, con su salud. Oro por mi papá, oro por mi mamá, por mi familia, por mis hermanos, mis sobrinos. Cuídalos, Señor. Y por toda la familia Nole Medina, la familia Madrid, la familia, Señor, Gamboa Nole, Padre, la familia, Señor amado, mi Dios precioso, la familia cristiana, la familia de la fe, los hermanos en Cristo, los amigos que están en los diferentes lugares, Padre, y provincias, mi Dios, ahí donde estén, en el nombre de Jesús, Señor, guárdales, protégeles, cuídales, mi Dios. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en tus manos los dejamos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, pues hasta aquí he podido acompañarles el día de hoy y he podido traerles esta meditación de la palabra del Señor. Pues conmigo será de aquí hasta otra nueva oportunidad que pueda salir al aire, ¿no? Que Dios me los bendiga, que pasen una bonita noche, muchas bendiciones y saludos de mi parte aquí en la provincia de Sullana, departamento de Piura. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, gracias por su atención.